Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 25 de septiembre. Madre mía, ya se nos va este mes enseguidita. Y seguimos leyendo a San Lucas, el Evangelio de San Lucas, el evangelista de María, el evangelista del Espíritu Santo, del camino, de los pobres, de las mujeres. Y hoy nos trae una frase que es curioso, que aparece en el Evangelio dicho por personas muy distintas. Hoy, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas y tenía ganas de verlo? Lo dice Herodes después de la primera parte de la frase que no he leído, que es: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Es decir, de Jesús. Pues ¿os acordáis? Cuando Jesús calma la tormenta en el lago, los apóstoles todavía están en los primeros tiempos de conocer a Cristo y dicen: ¿pero quién es este? ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. La misma pregunta, pero con muy distinta actitud. Ellos van conociendo a Jesús, se asombran, abren su corazón a ese personaje que les está conquistando, que ven esa omnipotencia que tiene. Y en cambio Herodes es simplemente pues una curiosidad, así, bueno, ¿quién será este? Y de hecho en la pasión va a querer que haga milagritos, pero así, para el espectáculo, para divertirse, digámoslo así. ¿Cuántas personas también hoy si yo busco, yo soy muy espiritual, si yo hago esto, hago lo otro, medito, hago no sé cuántas cosas peculiares y tal, pero no precisamente por estar dispuesto a seguir a Cristo, a comprometer la vida, a que toda la vida moral esté en función de, sino simplemente, pues un componente de mi vida, así en que yo pues medito y me meto en mí mismo, pero nada de conversión, nada de que eso afecte a toda mi vida. Puedo estar haciendo esas cosas y leer no sé qué y oír no sé cuál, y luego pues robando, engañando, adulterando, pues como Herodes mandó decapitar a Juan. Pero ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Y el peligro ya sin llegar a tanto de que nos quedemos en una piedad pues así superficial, pues de rezo mis cositas, pero no una oración profunda, no un entrar en el misterio de Cristo. Eso no basta con un minutito y rápidamente un Padre Nuestro y 3 Ave Marías y ya está, hombre. Así es difícil conocer a alguien. Hay que dar al Señor lo principal, lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así que se lo pedimos al Señor, se lo pedimos a la Virgen María, que sí que conocía a Jesús, que sí que estaba toda su vida en función de su Hijo. Nos acompaña también hoy José García. Buenos días, José. Muy buenos días, padre. Pues sí, encantado también de estar aquí en Radio María en este final del mes de septiembre. Y hablábamos de la oración y precisamente esta tarde, pues niños con un corazón, ellos sí que de mucho amor, ¿verdad? Vamos a rezar con ellos en directo desde sus casas el Santo Rosario, como hacemos por casi siempre una vez al mes, ¿verdad? Eso es, esta tarde a las 6, las 5 en Canarias, pues vamos a rezar el Santo Rosario con los niños. Todo el mundo se puede unir, pero son los niños los que rezan los misterios. Será a las 6 de esta tarde, las 5 en Canarias, y estará usted, padre, junto con Paloma Méndez esta tarde. Sí, y vamos a recordar que para otros meses, que los padres que quieran que sus niños puedan participar, pues pueden mandarnos un correíto y ya se pondrá en contacto con ellos una de nuestras periodistas, ¿verdad? Para la próxima vez. Me parece que el correo es La Hora Feliz. No, creo que sí, ¿no? Sí, el correo es lahorafeliz@radiomaria.es, lahorafeliz@radiomaria.es, y ahí se puede comentar que el niño en cuestión pueda rezar el Santo Rosario en directo desde los estudios o desde casa, así un jueves al mes. Estupendo, pues ya lo sabéis. Y también recordamos que este sábado Radio María
pues una vez más, a pesar de nuestros escasos medios y personas de nuestro equipo, pero dos de nuestros compañeros se van a Ciudad Real. ¿Qué pasa este sábado en Ciudad Real? Pues se van a Ciudad Real a retransmitir desde la catedral la toma de posesión de Monseñor Abilio Martínez Barea. Va a ser el nuevo obispo. Hasta ahora era obispo de Osma Soria, pero tomará posesión de la diócesis de Ciudad Real en la Eucaristía que se celebra este sábado, el día 27 de septiembre, y va a ser a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Y como decíamos, nuestros compañeros se trasladan hasta la catedral de Santa María del Prado de Ciudad Real y estará Radio María retransmitiendo esta celebración. Estupendo. Bueno, pues seguimos nosotros hablando de este sacramento del orden sacerdotal y con la primera sección, tras esta entradilla, estamos recogiendo diversos testimonios de sacerdotes, porque es mucho más el bien de la inmensa mayoría de los sacerdotes de la historia de la Iglesia que el mal que, por desgracia, como débiles y pecadores que somos, podamos hacer, y muchas veces ni nosotros mismos somos conscientes de ello. El padre jesuita José Julio Martínez, fallecido hace ya bastantes años, hombre humilde, bueno, tiene una vida preciosa de Jesús, se ha editado cientos de miles ejemplares, el drama de Jesús, pero también le gustaba recoger pues eso, historias reales de cristianos, de niños, de mayores, de laicos, de religiosos, de sacerdotes, de todos, de tantísimos gestos de amor, a veces en la vida, digamos, más ordinaria, en el día a día, y a veces en plan heroico, como la que hoy vamos a escuchar, que la tituló Lo último, una bendición, una historia de un sacerdote irreligioso, que no era ningún cuento, sino real, lo último, una bendición. Vamos a conocerla. Lo último, una bendición. Un relato redactado por el padre José Julio Martínez. El padre Roberto Cairns estaba siempre de buen humor. Desde niño había aprendido que dar es más feliz que recibir. Y no se contentó hasta darse él mismo en la vocación religiosa de los llamados misioneros de Maryknoll. Fue destinado a las misiones del Lejano Oriente y trabajaba en la isla de Sancián, bañada por el Mar Amarillo, donde había una numerosa comunidad de chinos. Entre ellos, nuestro padre Roberto sembraba el Evangelio. Pero llegó el año 1941, Segunda Guerra Mundial, y los acorazados japoneses dominaban casi todas las costas de aquella región. Irrumpieron en la isla de Sancián. El padre Roberto no podía hacerse muchas ilusiones de su porvenir. Él era de nacionalidad escocesa y, por tanto, los japoneses lo considerarían como enemigo. Sin embargo, decidió afrontar la situación con valentía y serenidad, siempre confiando en Dios. Algunos le insistían para que huyese. Incluso estaba allí un coronel chino que le daba toda clase de garantías para huir en avión. Pero el misionero respondía siempre lo mismo: yo quiero ser como el buen pastor, que no abandona nunca a las ovejas. Y sin decirlo a nadie meditaba en su corazón: no debo salir de la isla. Me dicen mis amigos que si ahora me marcho, podré volver cuando los aliados expulsen a los japoneses. Pero si yo salgo, ¿qué será de mis cristianos chinos? No, mi puesto está aquí. Y cuando aquel coronel chino le urgió a ponerse en lugar seguro, le contestaba: gracias, mi coronel, pero donde estoy más seguro es aquí, como misionero de Cristo. Pocos días después de la llegada de los japoneses, un piquete de estos soldados entró en la misión católica. Llamaron al padre Roberto y le dijeron sin preámbulos: síguenos al embarcadero. El padre Roberto no opuso resistencia. Estaba persuadido de que había llegado la hora del sacrificio supremo. No hizo nada más que descolgar el Santo Cristo que tenía a la cabecera de su humilde lecho, diciendo a los soldados: ya estoy preparado
para salir con vosotros. Y salió. El mar aparecía muy azul y el cielo muy iluminado por un sol radiante. El jefe de aquel piquete de soldados, con una sonrisa diabólica, le dijo: «Hermoso día, hermoso mar el que tenemos hoy. Seguro que te gustará mucho tomar un baño. En este mar abundan los tiburones. Sería lamentable que te ocurriese una desgracia, pero no temas. Lo tenemos todo previsto. Métete aquí». E hizo señas a sus hombres, que trajeron una de esas jaulas que emplean en China para transportar animales. Allí hicieron entrar al padre Roberto, cerraron la jaula, la descolgaron por la borda del barco y poco a poco le iban sumergiendo mientras se reían de él y le repetían que el baño resultaría agradable en aquel día de sol tan hermoso. El padre Roberto no perdió la calma, era un auténtico misionero de Cristo crucificado. Se recogió en oración, ofreciendo su vida. Ya le llegaba el agua a la cintura y seguía descendiendo, descendiendo siempre dentro de la jaula, pendiente de la cuerda. Entonces sacó la mano por entre los barrotes con el Santo Cristo e hizo muy despacio una cruz de bendición hacia sus verdugos. Luego la jaula siguió descendiendo y aquel Santo Cristo fue lo último que se vio del heroico misionero. Así cumplió hasta el fin su principio de dar, siempre dar. Dio una bendición de paz y de perdón a los mismos que lo estaban matando. Me ha venido a la mente un sacerdote que también la persecución religiosa de los años 36 en España, bueno, bastantes, pero recuerdo en particular uno, que le disparaban según le fusilaban, extendía su mano bendiciendo y de hecho pues la bala atravesó esa mano que bendecía antes de dar de pasar por la mano y dar en la cabeza. Pues pedimos al Señor, por tantos sacerdotes que en el día a día quieren dar amor, dan la bendición al que maldice, al que blasfema, responder al mal con el bien como Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo último, una bendición a los que lo estaban ahogando en el mar. Bendecid, bendecid, sí, no maldigáis, dice San Pablo, a todos los cristianos, pero desde luego a los que de una manera especial hacemos presente a Cristo con su propia autoridad. Estamos poco a poco entrando en este tratadito del sacramento del orden del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos, vimos 3 números introductorios relacionando este último bloque de sacramentos, los sacramentos al servicio de la comunidad,
que son el orden sacerdotal y el matrimonio, relacionándolos con los otros grupos, sacramentos de iniciación y sacramentos de curación. Y ya a partir del número 1536 entrábamos en este sacramento del orden, una especie de definición. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Este sacramento prolonga la acción de los apóstoles en 3 grados: episcopado, presbiterado y diaconado. Tras este primer número, pues íbamos ya al primer apartado, que se titula El nombre del sacramento del orden. Y veíamos que está tomado de esos cuerpos de personas, una denominación civil de la antigüedad romana, distintos cuerpos de senadores, de no sé qué, de no sé cuántos. Bueno, pues en la Iglesia el orden de los presbíteros, de los diáconos, de las vírgenes consagradas, de las viudas, de los matrimonios, etcétera. Orden. Y ordinatio, en latín ordinatio, que solemos pronunciar una pronunciación italiana que suaviza así la T, ordinatio, es el acto de entrar en uno de esos cuerpos, pero como un rito religioso y litúrgico que no es una mera designación, sino que veíamos que es un acto sacramental. Por tanto, es una actuación de Cristo y de su Espíritu Santo que consagra a la persona, consagra, hace sagrada de una manera especial. Ya por el bautismo todo cristiano está consagrado, pero esa primera consagración se puede ir profundizando y radicando con otras. Y una de ellas, desde luego, es esta, la consagración de esa persona que queda consagrada como obispo, presbítero o diácono. Pues eran 2 números sobre el nombre del sacramento del orden, 1537 y 1538. Y entramos ya en el segundo apartado, ya bastante más largo, en que siempre lo hemos visto en todos los demás sacramentos, que es cada sacramento en la economía de la salvación. La economía de la salvación es el plan de Dios que ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la salvación. Nuestro Señor, pues, no suele hacer las cosas así, pum, ya está, de repente, sino de una manera progresiva, va guiando a los pueblos, a la humanidad y a las personas. Tiene todo un plan, tiene paciencia infinita y ha ido, pues eso, llevando la historia hacia el punto central, que es la encarnación redentora del Hijo de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, y todo eso fue preparado en la etapa de la antigua alianza y prolongado en el tiempo y en el espacio, en el tiempo de la Iglesia. Entonces, esta historia de la salvación siempre nos lleva primero a mirar lo anterior a Cristo, porque el Señor todo lo ha ido preparando, anticipando, profetizando, constituyendo un pueblo donde las cosas luego van a tener su sentido, dando un cumplimiento a lo que se había ido prometiendo y realizando de una manera parcial, porque todo miraba a su cumplimiento definitivo y pleno en Jesucristo. Por eso entramos en esta historia de la salvación o economía de la salvación, pues a su vez hay varios epígrafes. Y el primero de ellos es el sacerdocio de la antigua alianza. Vamos a ver un poquito el sacerdocio en lo que solemos llamar eso, el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, etc. Pero primero vamos a recordar, como ayer hacíamos también, porque se entiende mejor cómo es el sacerdocio bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento, comparándolo con las religiones naturales. Ayer hacíamos referencia a ellas y hoy algo de los sacerdotes, vamos a decir algo más, basándonos también en otro autor, John Auer, que nos recuerda que en las religiones no reveladas, sino lo que brota de la cultura de los pueblos, con las diferencias. Ya hablábamos ayer sobre todo de 2 grandes grupos de religiones, ¿no? Las de la constante celeste, que miran más a lo alto, al cielo, y que son normalmente religiones étnico-políticas, en las que la religión y la autoridad política están muy unidas, y luego en cambio con la constante telúrica, más hacia la tierra, más hacia la unión con lo que
aquí nos encontramos en la naturaleza, etc. Pero en unas y en otras, con los matices y diferencias a veces grandes que pueda haber, siempre lo divino está representado en gran parte por poderes frente a los cuales el hombre se encuentra impotente. Claro, el hombre, madre mía, esta tormenta, esta situación. Y entonces el sacerdocio aparece como un estado que corresponde a las distintas formas sociológicas de las comunidades religiosas, pero en cualquier caso que intentan obtener protección y ayuda para el individuo y para la comunidad frente a esos poderes. ¿Cómo? Pues por otro tipo de poderes sobrehumanos o prácticas secretas. Entonces se suele ver al sacerdote pues como portador de algún tipo de poder divino o como representante de la divinidad, particularmente en esas religiones culturales, la llama Auer, decíamos ayer, las religiones étnico-políticas también, pues aparece más clara esa unión del sacerdote con factores sociopolíticos y culturales. Y ahí nos encontramos la unión muy clara, la inmensa mayoría de las civilizaciones, con el poder político y sacral del rey sacerdote, con la santidad del derecho estatal, el sacerdote como legislador y juez, con la salvación del hombre mediante un saber superior, profetas, videntes, augures, con una superior capacidad, el sacerdote como médico y salvador. En cualquier caso, estas fuerzas que se le atribuyen a los sacerdotes serían signo de la íntima unión del sacerdote con esa divinidad. El sacerdote ejerce el poder para la salvación del individuo o de la comunidad o por una misión recibida de la divinidad para juzgar a los individuos o la comunidad. Bueno, está hablando así como muy en general, pero en definitiva es bastante lógico, ¿no? Pues el hombre ve su debilidad, ve los factores de riesgo y mira hacia lo alto y encomienda a determinadas personas, sacerdotes o se llamen como se llamen, pues eso, que hagan oraciones, que hagan sacrificios para pedir protección a lo alto, ¿no? Al cielo, a saber, se entienda como se entienda, o a esas divinidades más de la tierra, pero en cualquier caso pidiendo protección pues desde abajo hacia arriba. No es así, obviamente, en la historia de la salvación, en la revelación, como aparece en el Antiguo Testamento. Ahí aparece muy claro que no son hombres, no es Abraham que dice, yo voy a buscar a Dios. No, Abraham está tan tranquilo cuando es Dios el que le llama a él. O Moisés, lo mismo, ¿no? Digamos, el pobre pues nada, está pastoreando al rebaño y ve la zarza ardiente y él no es que estuviera haciendo actos religiosos, estaba trabajando, pero oye una llamada, Moisés, Moisés. Aquí es Dios quien llama. Solo Dios es el creador del mundo y Señor de la historia. Él es el que establece el orden religioso y moral, hasta todas sus repercusiones. La ley de Dios, que Dios va dando al pueblo de Israel, pues se refiere a todo, no solo al culto, se refiere a la vida social, familiar, etcétera, todas las repercusiones económicas, sociales, culturales. Y el sacerdote tiene el encargo de Dios de anunciar estas cosas, de mantenerlas. Entonces se trata del único Dios, no del hombre y de sus valores. Entonces el sacerdote simplemente es servidor de Dios y mediador de las súplicas y sacrificios del hombre a Dios. En ese sentido sería parecido a lo natural, pero siempre desde lo que le ha sido encomendado. Mediador, llamado por Dios y que transmite esos dones gratuitos de Dios al hombre. Lo que el sacerdote es y lo que tiene es de Dios. Solo Dios le llama a este servicio. No puede uno, no, yo quiero ser sacerdote. No, es Dios el que establece cómo va a ser esto. ¿Y cómo fue en concreto ya? Cuando nos acercamos, dejando aparte ya la primera etapa de los patriarcas, Abraham, el misterioso personaje Melquisedec, no, sobre todo ya cuando se va constituyendo el pueblo de Israel, acordaos de que está ese hermano de Moisés llamado Aarón. Aarón es donde vemos ya más claro el inicio del sacerdocio en Israel, la llamada de Aarón. Obviamente, sí, es llamada de Dios, es Dios el que
le dice a los sacerdotes lo que tienen que hacer y decir. Evidentemente, eso no quita el peligro de que el hombre quiera convertir lo que Dios le dice en su propia causa, en su propio interés. El peligro siempre está. Pero en cualquier caso, bueno, no confundamos la patología, lo que todo, en cualquier realidad humana las cosas se pueden estropear, con su esencia. En la esencia es algo que viene de Dios, es una llamada de Dios, no es un invento de los hombres. Particularmente podemos ver cómo el sacerdocio israelita fue, al irse desarrollando, tuvo una serie de características que se fueron produciendo poco a poco. Por un lado, lo que era al principio es una cosa personal, una llamada personal, se va convirtiendo en una institución vinculada a la tribu de Aarón. ¿Cuál era la tribu de Aarón? ¿Os acordáis que Jacob, Abraham, padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, al que Dios le cambia el nombre en Israel? Entonces, de sus hijos vienen las tribus de Israel. Judá, Rubén, etcétera, Benjamín. Y una de las tribus, uno de los hijos, se llama Leví. Entonces, de esa tribu de Leví, esa es la que Dios le va a decir que de esa tribu sean de donde broten o donde se dediquen los hombres a todo lo relativo al culto, al sacerdocio. Y en esa tribu está Aarón. Por tanto, la tribu en general es los levitas, descendientes de Leví. Dentro de esa tribu está Aarón. Entonces la familia de Aarón, dentro de esa tribu dedicada al culto y al sacerdocio, pero en particular la familia de Aarón va a tener la principal llamada, los cargos más esenciales, incluso del sumo sacerdocio. ¿De acuerdo? Entonces esto se vincula así. Por esa llamada de Dios, es decir, las tribus, cada una se les va a repartir una tierra, pero a la de Leví no. La tribu de Leví, su heredad es el Señor, es en torno al culto, en torno al templo. Entonces, el sacerdocio va a ser una institución vinculada a la tribu de Leví, particularmente a la familia de Aarón, y entonces el servicio sacerdotal, en buena medida, se va a ir convirtiendo en un servicio al culto, y particularmente desde la construcción del templo de Salomón. En este sentido, pues se va distinguiendo el carisma más personal y más carismático, valga la redundancia, de los profetas, en cambio la institución ya como más estable de los sacerdotes. Y sobre todo después del destierro de Babilonia, el sacerdocio del templo, bajo la dirección del sumo sacerdote, pues va a asumir cada vez más funciones, incluso de tipo, diríamos, políticas. Este es el contexto un poquito, aunque ya luego precisaremos algo más. Claro, como ya veremos, pero ya lo anticipamos, la venida de Cristo va a cumplir, va a llevar a su plenitud todo esto, pero a la vez va a representar el final de este sacerdocio, propiamente tal como era. Lo va a cumplir. Como dice muchas veces el padre Voltaggio, Cristo no, la revelación cristiana no, la Iglesia no sustituye, sino que lleva a plenitud. Pero lo cierto y verdad es que evidentemente ya va a ser una forma que anticipada, pero que ya va a ser bastante distinta. Cristo es el verdadero sumo y eterno sacerdote, y fijaos la diferencia, ¿no? Que ya insistiremos en esto. Jesús no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá, es de la casa de David, es de esa tribu de la que se esperaba el Mesías. No procede de familia sacerdotal, aunque es probable, dicho sea de paso, que la Virgen María sí fuera de una familia sacerdotal. Recordemos que es prima de Isabel, que está casada con Zacarías, sacerdote. Pero bueno, esto es una posibilidad que tampoco cambia lo que estamos diciendo. Cristo no procede de la tribu de Leví y, por otro lado, no solo cumple la figura del sacerdote, sino la del rey, la del profeta. Cristo es el verdadero profeta, no solo anuncia palabras de Dios, sino que Él es la palabra de Dios y es el rey verdadero. Él es el rey anticipado en el rey David. Y al final de su vida, Jesús va a escoger como representantes suyos en este mundo a los apóstoles, que ninguno
quizá alguno, pero desde luego en conjunto no pertenecen a una familia sacerdotal judía, no. Al revés, algunos de ellos, pues bastante distinto de todo eso, unos simples pescadores. Y no va a incorporar elementos del culto del templo a la nueva relación con Dios del cristianismo. Ciertamente no va a suprimir, ya digo, no es que todo lo anterior nos sirva, no he venido a suprimir la ley, sino a llevarla a cumplimiento, ciertamente. Pero evidentemente se va a cumplir de una manera pues que da un giro profundo a todo lo anterior. Bien, pues supuesto esto, ahora ya sí vamos a leer el número 1539 y después de un momento musical lo comentamos. Leemos el número 1539, que es el primero de este epígrafe, el sacerdocio de la antigua alianza. El pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 12 tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Dios mismo es la parte de su herencia. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza. En ella los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. La última frase del Catecismo es una cita de la carta a los Hebreos, Hebreos 5:1. Bien, Cristo cumple esas figuras del sacerdote, del profeta, del rey y del pastor. Vamos a quedarnos un momentito escuchando esta canción del padre Cristóbal Fones, a Cristo, buen pastor. El pastor es una de las figuras del sacerdocio verdadero, del sacerdocio de Cristo. Sacerdote, profeta, siervo, rey y pastor y cordero, que quita el pecado del mundo, porque es que en Cristo todo se junta, a veces de manera paradójica, pero es así. Pastor, buen pastor. Los montes me ves, pastor fiel, conoces mis manos, conoces mis pies, cautivo en mis miedos, me pierdo de ti, puerta siempre abierta de un solo redil, contigo a mi lado ya no temo más, por verdes praderas me llevas a andar, confío mi vida, enséñame a amar, firme es tu callado, camino de paz. Dame tu alegría, Señor, toma mis temores, guía tú mi senda, buen pastor, lléname de vida, reconozco hoy tu voz. Cada vez que llamas, te escucho, pastor. Sigue mis pasos, justicia y amor.
Dame tu alegría, Señor, cárgame en tus brazos, guía tú mi senda, buen pastor, lléname de vida, reconozco Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Jesús, sumo sacerdote y pastor. Vamos a releer ahora despacito este número 1539. Primero nos recuerda que todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, fue constituido por Dios como, comillas, un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Éxodo 19:6. Fijaos, en el libro del Éxodo. Ahí, en esa salida del pueblo de Israel de Egipto por el desierto, ya Dios les dice que toda la nación, Israel, es reino de sacerdotes y nación consagrada. ¿Qué vemos aquí anticipado? Pues lo que decíamos, de que no hay que olvidar que el sacerdocio ministerial está dentro de un sacerdocio más amplio y al servicio de un sacerdocio más amplio, el sacerdocio común de los fieles. Todos los cristianos participamos de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por tanto, hay un tipo de sacerdocio que tenemos todos. Y aquí ya se lo decía Dios a Israel, reino de sacerdotes y nación consagrada. Y nos cita pues esto, Éxodo 19:6, pero también cita Isaías 61:6, que dice: vosotros os llamaréis sacerdotes del Señor, dirán de vosotros ministros de vuestro Dios. Pues qué bonito, como ya se le decía a los israelitas, lo que tenemos que tener muy claro también nosotros cristianos. Tú cristiano, bautizado, confirmado, tienes un sacerdocio, tú también estás llamado a alabar a Dios, a darle culto, a ofrecer sacrificios, a hablar de Él, etc. Siguiente frase. Sí, es verdad, todo el pueblo es reino de sacerdotes y nación consagrada, pero dentro del pueblo de Israel Dios escogió una de las 12 tribus, la de Leví, uno de esos hijos de Jacob, para el servicio litúrgico. Entonces nos cita otro libro del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que los israelitas llaman la Torá, son para ellos fundamentales. Uno de ellos es el libro de los números. Los números ahí también un referente a ese pueblo por el desierto, donde se va hablando de los censos, digamos, de las distintas tribus, pero los levitas, dice, no fueron censados por familias con los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés: no hagas el censo de la tribu de Leví, ni los registres entre los demás hijos de Israel. Alístalos para el servicio de la morada del testimonio. Es decir, lo que sería el templo inicial, que todavía era esa tienda, la morada del testimonio, de sus utensilios, de todo lo relacionado con ella. Es el arca de la alianza. Ellos transportarán la morada con todos sus utensilios, estarán al servicio de ella, acamparán en torno a ella. Es decir, cada tribu tiene una tierra, tiene determinadas propiedades. Los levitas no. Los levitas en torno al Señor, en torno a lo que era en aquel momento la presencia de Dios, en esa morada, en la tienda del encuentro, el arca de la alianza, pero nada más. Y cuando la morada haya de ponerse en marcha, los levitas la desmontarán. Y cuando la morada se detenga, los levitas la montarán. Así que están al servicio. Dice, los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio. Así no estallará la ira contra la comunidad de los hijos de Israel. Los levitas harán la guardia de la morada del testimonio. Por tanto, de esas 12 tribus hay una que está especialmente llamada por Dios para lo que hoy llamaríamos el servicio litúrgico. Bueno, más. Sigue diciendo el catecismo. Dios mismo es la parte de su herencia. A las demás tribus, ¿qué te toca? Pues esta tierra. ¿Y a nosotros qué? El Señor. Uy. Entonces cita Josué 13:33, que dice así: esa fue la tierra que asignó Moisés en heredad en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Es decir, ya llegan
a la tierra prometida, tras aquel largo éxodo por el desierto, pues mira, esta tribu va a ir a esta parte, esta a esta otra. Pero a la tribu de Leví, número 13, José 13:33, pero a la tribu de Leví no le asignó Moisés ninguna heredad. El Señor, el Dios de Israel, es su heredad, como les había prometido. Pues también, para nosotros, sacerdotes ya del Nuevo Testamento, pues no, yo no tengo una familia propia, una propiedad mía, un no sé qué. Mi propiedad pues es la más grande, mi heredad es el Señor, es pues Cristo presente en el sagrario. Dios mismo es la parte de su herencia. Siguiente frase del Catecismo. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza. Y aquí viene un texto largo que no vamos a leer, capítulo 29 del Éxodo y el capítulo 8 del Levítico, donde se dice pues cómo tenían que ser consagrados Aarón y otros demás sacerdotes, pues todo un rito bastante largo de purificaciones, de quitarse tal ropa, ponerse tal otra, etcétera, etcétera. Y finalmente dice, en esa antigua alianza, los sacerdotes fueron establecidos, y aquí es donde viene la frase de Hebreos 5:1, para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. En este sentido, pues esto, así como veíamos en el sacerdocio, en las religiones naturales, pues hay una analogía, pero de personas llamadas por Dios para interceder, para rezar y sobre todo, lo más característico del sacerdocio de la antigua alianza es ofrecer sacrificios por los pecados. Bueno, también lo más característico del sacerdocio de la nueva alianza es ofrecer el sacrificio por los pecados. ¿Cuál? La Santa Misa. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, sacrificio en que se ofrece el sacerdote y víctima por nuestros pecados, sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Por tanto, esto es lo que nos enseña, lo que nos dice aquí el Catecismo en el número 1539. Vamos a dar una vuelta a todo esto y ahora me sirvo especialmente de la iniciación a la liturgia de la Iglesia que escribieron el padre José Antonio Abad y el padre Manuel Garrido, donde nos recuerda pues de estas cosas que hemos dicho rápidamente, las explica un poquito más. En primer lugar, cómo Israel era un pueblo de profetas, sacerdotes y reyes. Y lo cual no quita que dentro de Israel existieran unas instituciones, institución del profetismo, del sacerdocio y de la realeza. Todos los israelitas de alguna manera son profetas, sacerdotes y reyes, pero luego pues hay profetas llamados de una manera especial, sacerdotes, como hemos dicho, Aarón y su familia, y luego en general la tribu de Leví, y los reyes. Entonces son tres instituciones, luego van a ir desapareciendo algunas, claro, cuando ya se acabe la monarquía, y profetas también, cuando en la época de Cristo apenas ya no había, pero que siempre van a estar ahí de una manera o de otra. Entonces los profetas iluminaban a los reyes. Madre mía, qué importancia tienen los profetas, ¿no? Natán, en la época de David, Eliseo, Isaías, Jeremías, cada uno en épocas generalmente difíciles, que tenían que decir al rey si lo que Dios quería o no quería, le hacían caso o no, más bien no, muchas veces no. No es una institución así como muy estable, porque aquí hay mucho de un don que Dios otorga libre y gratuitamente a quien quiera. Eso también es verdad. O sea, el conjunto sí, pues es una institución, los profetas, pero no se es profeta por herencia o por una tribu, no, es una llamada. Es una llamada. Hay una vocación recibida de Dios. Tenemos en la Biblia casos preciosos, ¿no?, en que se nos cuenta cómo fue la vocación de Isaías, aquella visión que tiene, ¿no?, del Señor, los ángeles en torno de él, o Jeremías cuando dice, ay, que yo soy muy, muy pequeño, que yo no sé hablar. No, tal. Bueno, hay una llamada de Dios. Sabemos también cómo Dios llama a Eliseo a través de Elías. Hay una misión que tienen que cumplir a través de lo que dice el profeta, anunciando
la palabra de Dios. Los profetas verdaderos, porque también como en todos los hay falsos, que dicen, el Señor dice, no, se lo han inventado ellos. Pero los profetas verdaderos tienen la conciencia de que es otro el que les hace hablar y a veces dicen cosas que les gustaría no tener que decir porque saben que va a haber lío. Esto le pasó sobre todo al pobre Jeremías, que le dieron por todos lados. Y dice, Señor, yo me quería callar, pero no puedo. El Señor pues le movía a hablar. Muchas veces tienen que hacer denuncias, tienen que decir cosas a las autoridades y esto les cae en amistad y muerte violenta. Recordemos la palabra de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Por supuesto, el prototipo va a ser el siervo de Yahvé, de capítulo 50 y tantos, sobre todo el 53 de Isaías, que consuma su misión en el silencio del Cordero. Los profetas, los reyes. No nos olvidemos, en la antigüedad, y esto bueno, no tan antiguo, que los reyes de Francia les pasaba algo así, se veía muy unido a los reyes con Dios. Se veía una concepción de la realeza divina, o lo mismo en Egipto. Bueno, y el César de Roma llega un momento en que se diviniza. O sea, se veía pues lo divino también en relación con la autoridad. Pero claro, esto en Israel no, porque Israel tiene muy claro que Dios es Dios y los hombres son hombres. Jamás ninguna persona humana es divinizada en Israel. Por eso, claro, cuando se presenta a Jesús y se pone al nivel de Dios, claro, les choca tanto y les parece una blasfemia, claro, pero es que en su caso es que era Dios hecho hombre, no un hombre que se autodiviniza. Esa es la diferencia, claro. Pero bueno, lo que vamos ahora, que en Israel son importantes los reyes, pero nunca son Dios, de ninguna manera. Siempre hay una distinción, pero sí que hay una relación especial mediante la investidura, mediante la unción que se hace al rey. Si todo rey representa al Dios de Israel, esto va a pasar de una manera muy especial con el rey David. Y además tiene esa promesa de que de él va a descender el rey mesiánico, el ungido por excelencia. Entonces, pues al Mesías, rey, se le van a atribuir también funciones sacerdotales, por eso va a ser rey, pastor, sacerdote, etc. Profetas, reyes y sacerdotes. En la época patriarcal, quitando algunos casos especiales, aquel misterioso Melquisedec, pero en general no estaba el sacerdocio, no lo conocemos. Mientras que en los pueblos civilizados que rodeaban a Israel, la función sacerdotal muchas veces era desempeñada, como decíamos antes, por el rey, pero con un clero jerarquizado y hereditario. En la época de los patriarcas, los actos de culto eran más bien realizados por el cabeza de familia. Aparecen sacerdotes en el Génesis, pero más bien son extranjeros. Pero es, como ya decíamos antes, ya en el Éxodo, cuando el sacerdocio fue confiado a Aarón de la tribu de Leví y a sus descendientes masculinos. Así que oficiaban en el culto como ministros de los sacerdotes los levitas. Son, digamos, en general, pues los que ayudan, pero siempre con distintos grados, ¿no? Lo más importante son los que están en la tribu de Aarón, y concretamente de los de Aarón mismo y sus descendientes, es donde tiene que estar el sumo sacerdocio. Y es un sacerdocio hereditario, pero eso no quita que tenía que recibir, digamos, una ordenación, una investidura. Lo más importante que hacían los sacerdotes eran los sacrificios. Y mientras también hay el templo, pues el ministerio en el santuario, renovar los panes de la proposición, cuidar la luz en el candelabro famoso de los 7 brazos, la bendición después del sacrificio de la mañana, y también cuidar el cumplimiento de la ley, instruyendo al pueblo en las doctrinas y leyes religiosas. Después del destierro, esta dimensión de interpretar la ley, de instruir, se fue convirtiendo cada vez más en un asunto de los escribas y doctores de la ley, mientras que los sacerdotes se fueron cada vez más, antes ya lo decíamos también, concentrando en el culto. Se van ahí separando esas dimensiones. Bueno, pues así se va preparando el terreno para que aparezca Cristo, sacerdote, profeta y rey. Pero ya hemos visto una visión de conjunto de cómo Dios preparaba ese terreno en ese pueblo en el que fue llamando a las personas distintas misiones, y a la vez que recordando que todo el pueblo está llamado de alguna manera a vivir pues así, como sacerdotes, profetas y reyes. Seguiremos profundizando un poco más en ese sacerdocio de la antigua alianza,
Pero ahora, pues, como siempre, nos quedamos dando gracias al Señor y pidiéndole que nos ayude primero a todos a vivir ese sacerdocio común de los fieles, pero segundo, a rezar por aquellos que tenemos esa llamada particular al sacerdocio ministerial. Y ahora tenemos momento para las preguntas también. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Soldado que buscas cómo ganar fama, gloria y riquezas atesorar, y tu alma inquieta te vas a conformar. Tú fuiste creado para luchar en grandes batallas y ser general del Rey de Reyes, de su majestad. El siervo de todos, siervo serás, por armas tendrás fe y caridad. Y por estandarte una cruz alzarás. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. Sin faro ni mar, buscas oro y tierras que conquistar. ¿Acaso no sabes que te hicieron para amar? Tú fuiste pensado para incendiar, prender fuego a todo, incluso a la mar, reconquistar almas, remar más allá y entregar tu vida a la reina del mar. Por faro tendrás, Madre Celestial, y mar adentro redes echarás. Y es que no hay otra cosa que merezca la pena, tan solo escribir de su mano vida eterna. La vida eterna, llamados a ella, pero tenemos que ayudarnos mutuamente y particularmente el sacerdote, ayudar como pastor a todos en esa misión. Teníamos la pregunta, que ayer no dio tiempo, habíamos hablado del orden de las vírgenes consagradas y nos preguntaban, ¿para ser virgen consagrada se necesita una ceremonia especial? ¿No se puede hacer de manera privada? ¿Para consagrarse a Dios se puede hacer de forma privada? A ver, por supuesto siempre cabe, uno hace su consagración personal al corazón de Jesús, a la Virgen, tal. ¿Puede uno hacer personalmente, privadamente un voto de castidad? Sí, por supuesto se aconseja que esas cosas no se hagan sin consejo del confesor, el sacerdote. Eso se puede hacer. ¿Eso significa que se entre en el orden de vírgenes consagradas? No, porque ya decíamos que eso no es una cosa meramente privada, sino claro, es un orden público, es un orden al servicio del obispo. Entonces, claro, uno tiene que saber que, claro, eso es como lo que decíamos del matrimonio.
pues 2 se casan en secreto, se van por ahí y ya nos hemos casado. No, la Iglesia tiene que saber quién se casa y quién no. Por eso es necesaria lo que se llama la forma sacramental, es necesario un testigo cualificado, normalmente sacerdote o diácono, en algún caso puede no serlo, pero tiene que ser un testigo cualificado, tiene que haber otros testigos, es decir, es un tema público. Entonces, uno personalmente puede vivir a nivel particular como consagrado con un voto de castidad, sí, se aconseja, repito, hacerlo con consejo, pero eso no significa que sea miembro de un orden público, en este caso, de vírgenes consagradas. Claro, pues eso ya supone hablar con el obispo o el delegado que él tenga para esto, una formación, claro, todo un proceso, una consagración que hace el obispo con un rito señalado por la liturgia de la Iglesia. Claro, eso ya, digamos, es la dimensión pública, pero que puede ser a nivel particular, a nivel privado, sí, puede ser, pero digo, no, con eso no entras en ese orden de virgen consagrada, simplemente, pues uno, personalmente, con el consejo de su confesor, pues vive su corazón consagrado al Señor, igual que puede, si es sumamente aconsejable, pues que hagamos todos consagración al corazón de Jesús, a la Virgen María, etcétera. Luego también preguntan sobre el tema del vestido sacerdotal. Bueno, la norma general que está en la Iglesia es sí, que el sacerdote debe, como norma general, repito, porque hay tantas circunstancias en tantos lugares del mundo, el llevar el distintivo sacerdotal, eso es así. Bueno, que luego muchos no lo hacen, pues no vamos a juzgar, cada caso es cada caso, pero que sí, que la norma general en efecto es esa, pues eso es cierto, y que siempre es muy bueno, y eso tiene grandes ventajas, porque varias veces nos ha pasado, ¿no? A todos los que así podríamos contar historias. Ay, padre, usted sacerdote, ¿me puede confesar? Pues sí, ciertamente. Ahora, hay situaciones en que puede no ser tan prudente, ya digo, aquí no vamos a entrar en los detalles, aquí siempre damos el criterio general, la norma general, y luego ya cada caso, los obispos también eso ya lo particularizan en sus diócesis según las circunstancias. ¿De acuerdo? Pues nada, pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.